de Nuevo León, un estado que queremos mucho, que admiramos mucho, que siempre ha sido ejemplo de desarrollo, de empuje, de creatividad, de valentía, de decisión para vincularse al mercado interno, pero sin duda también al mercado internacional desde hace siglos, ¿verdad? Desde los tiempos de los primeros industriales en Nuevo León. Y entonces nos da mucho gusto recibirte, Roy, bienvenido. Queremos escuchar qué está haciendo Nuevo León frente a estos retos y oportunidades y a qué vamos a atestiguar en los próximos años de este gobierno que tiene poco tiempo de haber iniciado y que esperamos que siga teniendo buenos resultados para el país. Buenos días, Roy, adelante. Sí, buenos días, gracias, Cuauhtémoc. Bueno, por la premura del tiempo me voy a ir un poco rápido. Aquí voy a dividir en dos partes mi intervención. Un poco es cómo ha evolucionado la economía de Nuevo León en estos últimos 2 años ante este contexto que ya dieron ustedes en cuanto a la pandemia, en cuanto a la coyuntura económica que vivimos el día de hoy y cómo vemos las perspectivas en Nuevo León. Y finalmente, en términos generales muy macroeconómicos, también cómo vemos la perspectiva nacional, que mucho tiene que ver con lo que ya comentaste en tema de productividad, de inversión ante la coyuntura económica en la que vivimos. Déjame compartir la pantalla. Nada más si me confirman si se está viendo la presentación. Se ve perfecto. Gracias. Bueno, ya lo dijeron, venimos de una crisis económica. Esta ha sido una crisis atípica porque ha sido mundial, no ha sido originada en una parte, sino en todo el mundo. Su origen no ha sido económico, fue un golpe económico inducido. Esto generó incertidumbre en los ingresos, en el consumo, las perspectivas de negocio, crisis sectoriales como las de servicios, un horizonte de recuperación incierto. Pero finalmente en Nuevo León la recuperación económica ya se dio, la recuperación post-COVID en este último año y medio, casi 2 años. La actividad en términos generales, la actividad económica de empleo, exportaciones, inversión, entre otras, ya estamos acercándonos a niveles previo a la pandemia. Sin embargo, el 2022 pues estamos con otra coyuntura que no la veníamos venir meses atrás, que son otros riesgos para la economía: inflación, volatilidad en precios internacionales, el tema del conflicto bélico, cadenas de suministro. Todo esto nos cambia el panorama en lo que va del año. En términos generales ya recuperamos nosotros el nivel de actividad económica, crecimos el 8% aproximadamente el 2021, generamos 86,000 empleos el año pasado, tenemos 4,000 millones de inversión extranjera directa el año pasado y ya superamos también nuestros niveles de exportación. Nuevo León fue el primer estado, en primer lugar, en generación de empleo formal. Hemos generado 86,000 empleos. Tuvimos una fuerte caída en abril, mayo del 20, pero luego recuperamos y el 2021 tuvimos un crecimiento muy importante. Y hay que considerar que Nuevo León tiene el 4.2% de la población del país y ha estado en primer lugar por encima de Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, en relación de generación de empleos en términos absolutos, ni siquiera relativos. Si lo ponemos en relativo, su crecimiento es muchísimo más alto. Vemos que la manufactura es la que nos ha impulsado este crecimiento económico o esta recuperación. Nuevo León, por ser un estado industrial donde el 24% de su PIB es manufacturero, y la demanda externa fue la que impulsó las manufacturas. De hecho, en el 2020 generó empleos el sector manufacturero, ni siquiera perdimos ya en el saldo final del 2020. Entonces, la manufactura fue la que nos estuvo jalando y eso muy relacionado de manera directa a la exportación por la demanda externa a Estados Unidos. Servicios es el que sí nos ha pegado muy fuerte, como en todas las economías, por la naturaleza del sector, por las restricciones económicas. Tuvimos una fuerte caída en el 20, el 2021 no se recuperó y de manera muy marginal apenas va a empezar a recuperarse muy poco. Servicios perdimos 46,000 empleos más o menos. Y si ya vemos en términos generales cómo vamos en lo que es del año de enero a mayo comparado con años anteriores, pues ya tomamos la brecha, vamos a decir, el nivel de recuperación de empleo, de generación de empleo que veníamos previo a la pandemia.
En el tema de servicios, como lo comenté, si vemos ahí en la gráfica, la línea roja, o perdón, la negra es la de servicios, hubo una fuerte caída que no se recupera. Comercio no perdió, estuvo estancado, ya se va recuperando un poco. Esto por las nuevas formas de comercio que surgieron, que mucho en plataformas digitales o comercio digital, que también te genera detrás de eso empleos, ¿no? Back office, tienes ahí empleos que te generaron, pudieron ayudarnos un poco al sector. En términos generales, la tasa de desempleo pues también ya está tomando o llegando a su ritmo que teníamos previo a la pandemia. Entonces, en términos globales, podemos decir que Nuevo León ya está en un nivel previo a pandemia. En el tema de exportaciones tenemos ya un récord, hemos superado nuestro valor de exportación de 2019. En el 2021 exportamos 45,000 millones de dólares. Si vemos por sectores, el sector que sí nos ha afectado un poco ha sido la automotriz. Vemos en el 2020 una fuerte caída en la gráfica del lado izquierdo. Vemos cómo se cae en el 2020 y el 2021 se recupera, pero esa recuperación es menor a la caída. Fuera de ese sector, todos los sectores crecieron mucho más en el 2021 comparado con el 2020. Sector automotriz hay una coyuntura muy particular. Por un lado, el año pasado tuvimos restricciones en lo que es insumos, lo que son microcomponentes, que eso limitó la capacidad productiva del sector automotriz. Y ahora nos estamos enfrentando que posiblemente vamos a ver una fuerte caída en la demanda de automóviles en Estados Unidos por la coyuntura actual, y eso también nos está frenando. Más o menos en su mejor momento, Nuevo León, el sector automotriz representó el 36% de las exportaciones, es decir, un tercio de las exportaciones de Nuevo León son del sector automotriz. Ahora bajaron a una participación de 30%. Y en el mediano plazo tenemos también un reto muy importante en Nuevo León. Toda esta transformación el sector se está yendo a lo que serían los vehículos eléctricos. Entonces, ¿cómo va a incidir en las cadenas productivas en el sector automotriz? Sí va a haber un impacto. Entonces, ese es el reto que tenemos en Nuevo León. En la coyuntura actual, esta caída o freno del sector automotriz en las exportaciones, y en el mediano y largo plazo, cómo vamos a transformarnos todas estas unidades económicas del sector automotriz tradicional, migrar o cómo convertirse hacia la nueva tendencia de vehículos eléctricos. Eso sí va a ser un reto muy importante para Nuevo León. A lo que es al primer cuatrimestre del año, pues ya tenemos en cifras anuales 48,000 millones de dólares, es decir, han seguido creciendo los primeros meses del año las exportaciones. Sin embargo, vamos a ver ya una caída o desaceleración de las exportaciones en el segundo semestre del año, pero esperemos que podamos mantener el mismo nivel de exportaciones al 2021. En inversión extranjera también hemos sido primer lugar en atracción, hablando de estados, sin contar Ciudad de México. Quizás ahí en Ciudad de México hay un sesgo en la data, porque muchos corporativos tienen su razón social, su domicilio fiscal en Ciudad de México, pero no necesariamente la inversión está físicamente en Ciudad de México. Quitando de lado a Ciudad de México, somos el primer estado con inversión extranjera. Realmente hemos visto una fuerte interés y proyectos que se están detonando a pesar de la pandemia. Precisamente eso nos generó una área de oportunidad en cuanto a relocalizar proveeduría. Muchas industrias que estaban en Asia están buscando moverse a México, cercanos a Estados Unidos. En este caso nos beneficia a Nuevo León y a muchos estados de la frontera. Entonces se han detonado muchos proyectos en los últimos 2 años y eso ha sido muy favorable. Incluso hoy en día lo que son el sector de desarrollo de parques industriales está viviendo uno de sus mejores momentos, pero también nos estamos enfrentando con retos. Es un reto en el tema de infraestructura, tener toda la infraestructura necesaria, porque esto te detona vialidades, te detona demanda de energía. Ahí estamos empezando a tener ciertas restricciones en cuanto a disponibilidad de carga de energía. Esto pues tiene un poco también deriva de políticas que hemos estado viendo federales en los últimos meses o en el último año. En cuanto al tema energético, sí estamos viendo ahí una posible afectación, pero creemos que esta buena racha de las inversiones
van a ser positivas para Nuevo León. La ampliación, muchas ampliaciones de industrias nacionales y extranjeras que ya están en el estado, hay muchas ampliaciones. Vemos muy buena perspectiva en ese sentido. En términos generales, los elementos que incidieron para la recuperación de Nuevo León, bueno, tuvimos un avance en la vacuna un poco más rápido que la media nacional por estar localizados en la frontera. El año pasado el gobierno apoyó mucho el llevar caravanas a la frontera para vacunarse por el lado de Estados Unidos. También cierto segmento de la población que tiene la capacidad económica de ir a Estados Unidos a vacunarse fueron de los primeros grupos que empezaron antes de que llegara la vacuna a México. Entonces eso nos ayudó. El repunte económico también de Estados Unidos, sin duda alguna, al igual que México, el 80% de las exportaciones de Nuevo León se van a Estados Unidos. La localización de industrias, que ya la comenté. También hay este año un fuerte incremento del presupuesto de gobierno, porque se hizo ya un cambio del cálculo de las participaciones federales en base al Censo Poblacional 2020, y Nuevo León, por su crecimiento poblacional, se le incrementó de manera significativa. Esto nos está dando recursos para inversión de proyectos, muchos proyectos de infraestructura que el gobierno estatal ya está impulsando y lo está ejecutando, y eso nos va a servir también, o nos está sirviendo para la economía local. En cuanto al panorama, este año vemos, bueno, ya hay una desaceleración de la demanda externa, será más moderada, el entorno mundial con presiones en los precios, y continuarán problemas de cadena de suministro. Nosotros estimamos que va a haber un crecimiento del 3.5% para Nuevo León. Ya está un poco esto ajustándose a la baja. Las manufacturas seguirán siendo nuestro motor que nos esté jalando a la economía local. El sector automotriz todavía tiene algo de incertidumbre entre qué tanto vaya a crecer este año. Sí está el tema de aprovechamiento del TEMEC, que esto incidirá en el mediano plazo. El tema de construcción va a estar mejorando con muchos proyectos estatales, del gobierno estatal, y servicios tendrá un crecimiento marginal. Eso es lo que vemos a nivel local. Que vemos al panorama nacional, y aquí me voy a ir un poco más macro, y algunos conceptos o ideas que ya comentó Cuauhtémoc. Por un lado, vemos que ya hay una revisión a la baja del crecimiento, hay menor demanda, vemos que el consumo y la inversión nacional están estancados, no vemos que hay vemos que hay una ausencia de inversión pública y políticas para estimular la economía. Si bien hay proyectos de inversión muy puntuales o focalizados de parte del gobierno federal, pero algo más amplio no hemos visto, ni tampoco alguna política de estímulo a la economía. Sí es cierto que la austeridad es sana para las finanzas públicas, pero ante una crisis económica lo que necesitas es una política anticíclica, no procíclica. Es decir, se te está cayendo o se te está desacelerando la economía, y si cierras el gasto, esto te puede acelerar el crecimiento, ¿no? Por otro lado, tenemos las altas tasas de interés. Si bien México está un poco en un ciclo o está atado a lo que haga Estados Unidos, en el sentido que sube las tasas de interés para mantener el flujo y el tipo de cambio, porque si no tiene ese diferencial, el tipo de cambio se puede ir. Pero realmente el problema que tenemos ahora de inflación no viene por un exceso de demanda interna o excedente de inversiones. Esto es un problema mundial, global. Banco de México no va a poder bajar el precio de los commodities, no va a poder cambiar el tema de las cadenas de suministro. Entonces es un poco una política restrictiva para la economía, nos genera altos costos de capital, y esto es restrictiva para la inversión, que era lo que comentaba un poco Cuauhtémoc. Necesitamos inversión. Pero sí vemos oportunidades también en el TEMEC de la localización de cadenas productivas. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades hay que también aplicar ciertos ajustes en nuestra economía o en nuestras políticas económicas, y un poco quizás puede tener relación con lo que comentaba Cuauhtémoc de una política industrial. Si vemos las tasas de interés son, creo yo, excesivamente altas. El diferencial ahorita se están disparando, y en términos reales seguimos pagando tasas muy, muy elevadas. Quizás es una política
o es una política que poco beneficia al crecimiento económico y estamos atrapados en ese ciclo. Si vemos comparado con otros países, seguimos manteniendo tasas de interés altas, incluso mayores por la prima de riesgo o por el factor de riesgo de país, y eso no nos va a beneficiar en nada. Y si vemos el tema de inversión, realmente la inversión, tenemos un problema estructural nosotros, no es un tema de hace 2 o 3 años, esto viene desde muchos años atrás, vemos cómo en términos reales la inversión pública ha estado estancada, se ha caído en los últimos años, la inversión privada, y la inversión pública de manera sistemática ha estado bajando en términos reales, lleva así unos 20 años fácilmente. Entonces, para nada nos va a ayudar esto en un tema de crecimiento económico, de productividad, que era lo que comentaba el tema. Y esto vemos que este bajo crecimiento económico se viene por una baja inversión. Tenemos unas exportaciones que han contribuido de manera marginal, porque realmente hasta el día de hoy el problema que enfrentamos con el sector externo es que nuestras exportaciones son de bajo valor agregado y en consecuencia hay bajo ingreso y bajo consumo. Aquí rápidamente, siendo ya un poco economista y más técnico, esa tabla, vemos la oferta agregada y demanda agregada, básicamente es qué ofrece México y cuál es la demanda. En México tiene para ofrecer lo que produce más lo que importa, y la demanda es lo que consume internamente o invierte y lo que exporta afuera. Y realmente lo que es la inversión pública, el consumo han tenido un crecimiento muy bajo, la producción nacional, que básicamente es el Producto Interno Bruto, ha sido muy bajo, y hemos tenido crecimiento alto en las exportaciones, pero también hemos tenido un crecimiento alto en las importaciones. Pocas palabras, no todo, la gran mayoría de lo que exportamos lo hacemos con insumos importados, no con generación de productos o de riqueza nacional. Entonces, mucho se ha presumido, cacareado las cifras de cuánto exporta México. Si bien es en términos de participación de PIB o en valor de exportaciones es un número bastante significante, pero no vemos cuál es el valor agregado, de cuánto, de cada peso que se exporta, cuánto es valor agregado que se genera y se queda en el país, y eso no lo vemos. Entonces ahí hay un problema, y este problema está relacionado con la falta de inversión, en consecuencia produzco menos. ¿Y por qué produzco menos? ¿Por qué prefiero importar? Porque probablemente te sale más caro producirlo que importarlo. ¿Y por qué te sale más caro producirlo? Por temas de costo de capital, por temas de ineficiencias, por temas de monopolios, costos de insumos clave, etcétera. Entonces hay un problema estructural que venimos arrastrando en muchos años, que se acentúan cuando hay un problema o una crisis económica como la que estamos atravesando. Y para ir terminando, esta gráfica, volviendo al tema de exportaciones, importaciones, para mí se me hace fundamental, simplificando un poco lo que acabo de comentar. Vemos en la línea azul lo que es el superávit con Estados Unidos y Canadá, prácticamente el TLC o ITEMEC. ¿Cómo nos hemos beneficiado de esas exportaciones? Desde el 2003, que casi era cero, ¿cómo nos genera ese superávit comercial? Sin embargo, vemos en la gráfica negra el déficit comercial que tenemos con Asia. Prácticamente es un espejo de ese superávit, y en términos, en valores, es casi el mismo número. En pocas palabras, somos un país de bypass, entra cantidad inmensa de insumos de Asia, le damos una pequeña transformación y las exportamos. Entonces, realmente el valor agregado que nos está generando el comercio exterior, lo que nos ha generado, ha sido marginal. Por eso no hemos visto un crecimiento de riqueza o un beneficio muy marcado en cuanto al TLC, por la baja integración de cadenas productivas nacionales, por la bajo valor agregado. Básicamente vemos que todos los estados del norte que somos los exportadores, en su gran mayoría, todos son maquileros. Reciben todos los insumos y le dan una pequeña transformación. Un caso puntual, siempre se ha presumido que en México somos el mayor exportador de televisiones de plasma en el mundo. Sin embargo, no nos hemos hecho la pregunta si somos el mayor productor de televisiones de plasma. Realmente
todos los insumos llegan de Asia y aquí simplemente se ensambla la televisión y sale como made in México, como si fuera un producto hecho en México cuando no se ha hecho absolutamente nada más que ensamblar el producto. Entonces yo creo que ahí hay un reto muy grande, hay una oportunidad en cuanto a esta relocalización de cadenas de suministro que debemos de aprovechar tanto para atraer inversión extranjera y producción local o empresas nacionales, inversión nacional, puedan tener esa visión de convertirse en proveedores de cadenas de suministro nacionales e internacionales. Entonces, estos son los retos. Hay que estimular la inversión, para eso necesitamos rentabilidad. Para ver rentabilidad necesitamos tener costos competitivos de capital, necesitamos eliminar monopolios y oligopolios. Realmente un problema en México ha sido esa apertura hacia afuera sin haber hecho una apertura al interior. Seguimos teniendo problemas de monopolios y oligopolios, tantos públicos como privados. Necesitamos una mayor integración de cadenas productivas y ahí eso pudiera tener también incidencia en lo que comentaban de una política industrial de poder generar y detonar mayor valor agregado a las exportaciones. En medida que podamos resolver esos problemas estructurales que llevamos 20, 25 años arrastrando, podremos aprovechar esta oportunidad que se nos viene de relocalización de industrias y proveeduría del TEMEC. Hasta aquí yo llego.